La lluvia golpeaba el tejado como si quisiera contar su propia historia, cuando un golpe seco y urgente en la puerta principal me sacó de mis pensamientos. Al abrir ahí estaba mi hijo Adrián, empapado hasta los huesos, sosteniendo un portabebés con una mano. Sus ojos esquivaron los míos nerviosos, mirando hacia el interior de la casa. Antes de que pudiera decir algo, dejó el portabebés en el umbral de madera y dio un paso atrás. «Toma, cuídala», tú, dijo con una voz fría sin matices. Me quedé helada. «Adrián, ¿qué?». Pero ya se estaba dando la vuelta encorvado, con el agua chorreando de su chamarra. Sus botas resonaron en el porche mientras bajaba los escalones de 2 en 2 rumbo a su carro. «Adrián, espera». Mi voz se quebró, llevada por el viento hacia la oscuridad. Lo único que respondió fue el portazo de su carro y el rugido del motor. Los faros cortaron el camino mojado y luego se perdieron en la noche. Me agaché con las manos temblando mientras desabrochaba la capota del portabebés. Adentro, una bebita dormía envuelta en una manta amarilla, desteñida su rostro tranquilo. Junto a su mejilla había un pedazo de papel doblado. Lo saqué con cuidado. En la letra apresurada de Adrián decía Citlali. Nació el 2 de mayo, nada más. Ni una palabra de explicación. La llevé adentro con el corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar la sala. La luz de la cocina arrojaba un brillo suave mientras ponía el portabebés en la mesa e intentaba pensar. No tenía cuna, ni pañales, ni biberones. Toqué su mejilla y ella se movió dejando escapar un pequeño sonido de hambre. Tomé el celular y marqué el número de Adrián. Sonó, pero cayó en el buzón de voz. Volví a llamar, y otra vez. La tercera, una voz automática me dijo: «Este número ya no está en servicio». El peso de la situación me golpeó entonces fuera lo que fuera que había pasado. Adrián no iba a volver esa noche. Tal vez nunca. Me quedé ahí con el suéter aún húmedo por la lluvia, mirando a la bebita que ahora era mi responsabilidad. La desenvolví de la manta húmeda, la abracé contra mi pecho y sentí la primera lágrima cálida deslizarse por mi mejilla, mientras la noche se alargaba frente a mí. Acosté a Citlali, con suavidad, en una canasta de ropa que forré con toallas dobladas. Fue lo mejor que se me ocurrió en ese momento y la canasta quedó junto a mi cama como un barquito frágil anclado en la orilla. Ella gimió agitando sus puñitos bajo la manta y de pronto caí en cuenta de que no tenía nada, ni leche, ni biberones, ni chupones. Revolví la cocina rezando por encontrar algo útil. Encontré una lata de leche evaporada sin abrir. Herví agua, la diluí como pude y le di gotitas con una cuchara. Ella protestó, pero tragó. Entre cada gota le susurraba disculpas, sintiendo cómo el pánico me apretaba el pecho. Las horas se desdibujaron. Cada vez que caía en un sueño ligero, su llanto me jalaba de vuelta. La mecí en mis brazos, tarareando la misma nana que le cantaba a Adrián cuando era pequeño. En esos días yo tenía 26 años y un miedo terrible a equivocarme, pero no podía darme el lujo de derrumbarme. Al amanecer, mis ojos ardían, pero Citlali seguía ahí respirando tranquila contra mi hombro. La envolví más fuerte y decidí que no podía esperar un día más para que la revisaran. En la clínica del pueblo, el pediatra la levantó con cuidado frunciendo el ceño al leer la báscula. Está baja de peso, pero por lo demás está sana. Necesita alimentación constante, calor y descanso. ¿Tienes ayuda en casa? Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. Solo yo. Me dio una hoja con instrucciones y una lista de cosas que necesitaba comprar. Consigue fórmula hoy mismo. Y si notas algo raro, tráela de inmediato. Salí con 2 bolsas llenas de biberones, pañales, fórmula y una cobija tan suave que parecía de nube. Gasté casi todo lo que traía en la cartera, pero al arropar a Citlali
en el asiento del carro, no me importó. De camino a casa, la miraba por el retrovisor. Su pechito subía y bajaba su boca relajada en el sueño. Por primera vez, desde que Adrián se fue, sentí una chispa de determinación echando raíces. Esa noche reorganicé la casa, haciendo espacio para la vida que acababa de llegar. Las primeras semanas pasaron en una bruma de biberones, cambios de pañal y caminatas por la sala a las 3 de la mañana. Mi cuerpo se acostumbró al ritmo extraño donde el sueño venía en pedazos y las comidas eran de pie en la cocina. La noticia corrió rápido en el pueblo. Algunos vecinos llegaron con bolsas de ropa usada para bebé, aunque la mayoría solo me miraba con curiosidad, claramente preguntándose dónde estaba Adrián. Ignoré sus preguntas. Mateo Vargas. Un pescador vecino notó las ojeras bajo mis ojos una tarde mientras descargaba las compras del carro. «Te vas a desgastar», dijo. Y unos días después apareció en mi porche con una cuna de madera que había lijado hasta dejarla suave. Meció a mi hija hace 20 años. Tal vez a ti también te saque de apuros. Y así fue. Esa cuna se convirtió en nuestro ancla. Podía poner a Citlali ahí y verla dormirse mientras lavaba trastes o hacía una olla de sopa. Cada día ella estaba más despierta, sus ojitos oscuros, siguiéndome por la habitación, sus puños abriéndose y cerrándose como si descubriera el mundo. Seguí intentando contactar a Adrián. Nada. Busqué a algunos de sus viejos amigos, pero o no lo habían visto o no querían meterse. El silencio era su propia respuesta. Después de un mes, entendí que no podía seguir viviendo en el limbo. Si Citlali iba a quedarse conmigo para siempre, necesitaba más que mi palabra para protegerla. Fui al juzgado municipal y solicité la tutela temporal con los papeles pesando en mis manos. La empleada no hizo muchas preguntas, solo los selló y me los devolvió con un leve asentimiento. De regreso a casa, sentí el peso de la decisión calándome los huesos. Era una promesa de cuidarla, sin importar si Adrián regresaba o no. Esa noche, mientras mecía a Citlali para que se durmiera sus deditos, se cerraron alrededor de los míos y algo cambió dentro de mí. No solo la estaba cuidando, por ahora estaba aferrándome a ella por los años que vendrían. Las estaciones pasaron marcadas por los logros de Citlali, no por los míos. Sus primeros pasos tambaleantes por la sala, cómo arrugaba la nariz cuando intentaba darle puré de chícharos. La tarde que llegó de kinder con una corona de papel que había hecho sonriendo como si fuera la reina del mundo. Construimos una vida en capas suaves, mañanas con cereal y calcetines desparejados, tardes de recogerla en la escuela y hacer tareas, noches leyendo en el sillón hasta que sus párpados se caían. La casita se llenó de sus dibujos pegados chuecos en el refri y su risa resonaba por el pasillo como música. Trabajé medio tiempo en la biblioteca del pueblo con horarios flexibles que me permitían estar en sus recitales, concursos de ortografía y partidos de fútbol. La gente dejó de preguntar por Adrián después de los primeros años. Mi respuesta nunca cambió. No sabía dónde estaba y dudaba que le importara saber dónde estábamos nosotras. Cada cumpleaños le horneaba un pastel desde cero, incluso cuando el dinero escaseaba. Nunca nos faltó lo esencial, aunque a veces sacrificaba cosas en silencio, un abrigo nuevo. Para mí podía esperar si ella tenía lo que necesitaba. Citlali nunca supo cuántas noches me senté en la mesa de la cocina, haciendo cuentas con un café frío, preguntándome cómo estirar el dinero. Para cuando cumplió 10 años, era alta para su edad, con el cabello en cascada de ondas oscuras que siempre llevaba suelto. Tenía la barbilla terca de su padre, pero su sonrisa era completamente suya. Y confiaba en mí sin dudarlo. Pensé que estábamos a salvo, que lo peor ya había quedado atrás. Pero una tarde de principios de primavera, un sobre blanco apareció en mi buzón
con la dirección de un despacho de abogados a 3 municipios de distancia escrita en letras negras. Mis manos se enfriaron antes de abrirlo. Adentro una carta hizo que los años entre esa noche lluviosa y ahora se desvanecieran en nada, y con ella la vida que habíamos construido comenzó a tambalearse. La carta era impecable, del tipo que parece diseñada para cortarte los dedos al tocarla. En papel grueso, las palabras eran frías y formales. Adrián Merino solicita la custodia de su hija menor, Citlali Merino. Una fecha de audiencia a 6 semanas. Acusaciones de que yo había impedido contacto intencionalmente y negado derechos parentales. Me quedé en la mesa de la cocina, arrugando los bordes del papel con mi agarre. Citlali estaba en su cuarto tarareando mientras trabajaba en un proyecto escolar, sin saber que su padre, el hombre que la abandonó antes de que pudiera caminar, quería llevársela. Por un largo rato no pude moverme. Mi mente seguía repitiendo esa noche en el porche, la lluvia, el portabebés, el papel con su nombre. Ahora, tras 10 años de silencio, él quería decir que había sido agraviado. Tomé el teléfono y llamé a Norberto Cuevas, un abogado que conocí en un taller de asesoría legal en la biblioteca. Su voz era firme, calmada. Tráeme todo lo que tengas, Marisela, lo que demuestre que has sido su única proveedora. Registros médicos, formularios escolares, incluso fotos. Y si tienes pruebas, de su ausencia también. Esa noche, después de que Citlali se durmió, saqué el baúl de cedro de debajo de mi cama. Olía ligeramente a los saquitos de lavanda que guardé hace años. Uno por uno puse los contenidos en la cama, registros de vacunas, boletas, recibos de zapatos y abrigos, los papeles de la tutela. Y luego estaba la carpeta sellada. Adentro guardaba una copia del reporte policial de la noche, que Adrián se fue junto con transcripciones impresas de cada mensaje que le envié sin respuesta docenas a lo largo de los años, todos con fecha y silencio como respuesta. Apilé todo con cuidado, las manos más firmes de lo que esperaba. No solo estaba juntando papeles, estaba construyendo un muro. En el silencio de la casa, con los documentos extendidos frente a mí, me di cuenta de que ya no era solo la abuela de Citlali. Estaba a punto de convertirme en su defensora. A la mañana siguiente, llevé la pila de documentos a la mesa del comedor, extendiéndolos bajo la luz tenue que se colaba por las cortinas. Cada hoja era un pedazo de la vida que había construido para Citlali, páginas que contaban nuestra historia mejor que cualquier discurso. Empecé con los registros médicos ordenándolos cronológicamente. Revisiones, recetas, notas del pediatra sobre su crecimiento. Luego vinieron los registros escolares, boletas, reconocimientos, evaluaciones de maestras. En todos yo aparecía como su tutora. Del baúl saqué un sobre grueso marcado copias. Adentro estaban las transcripciones impresas de cada mensaje que le envié a Adrián. Los había guardado en una memoria USB, temerosa de perderlos si mi celular fallaba, y los imprimí por si algún día necesitaba pruebas. Las hojas olían ligeramente a cedro, con los bordes un poco curvados por los años. Las revisé lentamente. Mis palabras eran constantes al principio, actualizaciones sobre los hitos de Citlali y fotos adjuntas. Luego, conforme los años pasaron, sin respuesta, se volvieron más cortas, más desesperadas. Ella pregunta por ti. Por favor, responde. Hoy cumplió 8 años. ¿Te lo perdiste? Cada una recibida con el mismo silencio. El reporte policial estaba al fondo, con un lenguaje frío y objetivo. Detallaba la hora en que se fue el clima, el estado de la bebé cuando quedó a mi cuidado. Metí la carpeta sellada con las piezas más críticas, reporte policial, papeles de tutela y mensajes en mi bolsa de lona. El resto lo organicé en carpetas etiquetadas.
Cuando terminé la mesa, parecía un cuartel de guerra. Las pruebas alineadas, listas para el día en que tuviera que entrar a un juzgado. Cuando Citlali llegó de la escuela, dejó su mochila y corrió a contarme sobre la feria de ciencias. Sonreí y escuché, pero mi mente ya imaginaba el momento en que estaría frente a un juez sosteniendo esa carpeta sellada, asegurándome de que ella se quedara donde pertenecía. 2 semanas antes de la audiencia lo vi. Salía del súper con una bolsa de manzanas bajo el brazo cuando un hombre salió de detrás de una camioneta estacionada. Me tomó un segundo reconocerlo, Adrián. Más viejo, más ancho de hombros, pero con los mismos ojos inquietos que nunca se quedaban quietos. Me dijo como si los últimos 10 años hubieran sido un fin de semana largo. No respondí. Seguí caminando hacia mi carro, pero él me siguió al paso. Tú hiciste esto más difícil de lo necesario, dijo. Si tan solo me hubieras dejado verla, me detuve tan rápido que casi chocó conmigo. Tú la dejaste. No llamaste, no escribiste, ni siquiera preguntaste si estaba viva. ¿Y ahora me echas la culpa? Miró a otro lado apretando la mandíbula. Tenía mis razones. Abrí el carro y puse las compras dentro. Yo también dije bajito, y se las voy a contar al juez una por una. Algo cruzó su rostro, enojo, tal vez miedo. ¿Crees que puedes alejarla de mí para siempre? Es mi hija. Es Citlali, corregí, y es mía en todo lo que importa. Me miró un largo rato, luego soltó una risa sin humor. Ya veremos qué dice el juzgado. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Me quedé un momento en el asiento del conductor, apretando el volante hasta que los nudillos me dolieron. Verlo me había sacudido, pero también había hecho algo más. Endureció la decisión que llevaba sosteniendo desde el día que la dejó en mi porche. Cuando llegué a casa, la luz cálida de la casa se derramaba sobre el césped. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Las pruebas que había juntado eran sólidas, pero ahora tenía algo más, un recordatorio cara a cara del hombre al que me enfrentaba. A la mañana siguiente llamé a Norberto y le conté lo que pasó. Escuchó sin interrumpir y cuando terminé su voz fue tranquila, pero firme. Bien, eso confirma nuestro argumento, su interés repentino no es por el bienestar de ella, es por control. Tráeme todo el viernes. Lo revisaremos juntos. Toda la semana traté la casa como un archivo vivo. Cada cajón, cada estante, tenía algo de la vida de Citlali. Fotos de obras escolares, dibujos en papel construcción, cartas de maestras elogiando su bondad. Los ordené en carpetas, haciendo notas al margen para recordar detalles si me preguntaban. Por las noches, después de que Citlali se dormía, practicaba responder preguntas en voz alta en la sala. Norberto me había advertido que el abogado de Adrián podría intentar desestabilizarme, hacerme parecer resentida o inestable. Aprendí a mantener la voz firme, las respuestas cortas y claras. Para el viernes, mi bolsa de lona pesaba con las carpetas, la carpeta sellada en la cima, como la piedra angular. Conduje al despacho de Norberto y extendí todo en la mesa larga de su sala de juntas. Revisó cada pieza lentamente asintiendo mientras leía. Cuando llegó a los mensajes impresos, se recostó en su silla. Esto es poderoso. Muestra que lo intentaste una y otra vez, darle una oportunidad, y que él lo ignoró siempre. Lo vi guardar la carpeta en la bolsa. Es suficiente, dijo. Mantendremos el enfoque en la estabilidad de Citlali, su historia y tu papel en su vida. Él no puede reescribir el pasado solo porque ahora quiere. De regreso a casa, sentí una calma asentándose en mí. El miedo seguía ahí, pero ya no parecía algo que pudiera derribar. Había pasado 10 años protegiendo a Citlali y ahora estaba lista para defenderla frente a cualquiera juez, abogado o Adrián. Esa noche, mientras cenábamos, Citlali me contó sobre un libro que estaba leyendo. Sonreí y escuché,
sabiendo que cada momento tranquilo como este era exactamente por lo que estaba luchando. El juzgado olía a papel viejo y a brillantador de pisos, un aroma que se pega a las paredes de piedra y la madera pulida. Llegué temprano con mi bolsa de lona pesada a mi lado y me senté fuera del juzgado con Norberto. Revisó nuestras notas. Una última vez, su voz baja y firme. Cuando Adrián entró, no me miró. Su traje era nuevo, pero los zapatos estaban gastados y la corbata un poco torcida. Se sentó junto a su abogado, quien empezó a mover papeles con aire de confianza ensayada. El juez entró y la sala se puso de pie. El proceso comenzó rápido. El abogado de Adrián pintó un cuadro de un padre separado de su hija, usando palabras como negado, alienado y excluido. Mantuve las manos cruzadas en mi regazo, los ojos fijos en el juez, sin darles el gusto de una reacción. Luego fue mi turno. Norberto me guió por cada prueba, empezando con los papeles de tutela y siguiendo con los años, registros médicos, boletas, fotos. Cuando llegó a los mensajes impresos, se los dio al juez sin ceremonia. Expliqué cada uno cómo intenté contactarlo una y otra vez, cómo el silencio se alargó por años. El juez hojeó las páginas frunciendo el ceño. Cuando llamaron a Adrián a declarar sus respuestas, titubearon. Dijo que había intentado verla, pero no tenía cómo contactarme. Norberto le preguntó si alguna vez cambió su número. Admitió que no. La contradicción flotó en el aire como un peso. Al final sentí un cambio en la sala. La narrativa del padre agraviado se deshizo, reemplazada por la verdad del abandono. El juez dijo que revisaría todo y emitiría una decisión pronto. Recogí mis cosas con las manos firmes, la mirada al frente. Afuera, el aire se sentía más fresco, más limpio. Norberto me dio un asentimiento del tipo que decía que habíamos hecho todo lo posible. Caminé a mi carro sin prisa, ya pensando en lo que haría al llegar a casa con Citlali esa noche. La decisión llegó una semana después en un sobre blanco sencillo. Esta vez mis manos no temblaron al abrirlo. Las palabras eran claras: la custodia permanece con la tutora actual yo. La solicitud de Adrián fue denegada. Me quedé en la mesa de la cocina un largo rato, dejando que el peso se asentara. 10 años criándola, 10 años de mañanas tranquilas recogidas en la escuela y cuentos antes de dormir, todo había estado en riesgo. Ahora la amenaza se había ido. Cuando Citlali llegó de la escuela, yo estaba en el patio podando los rosales. Dejó su mochila en el porche y corrió hacia mí, con el cabello brillando bajo la luz de la tarde. «Estás sonriendo», dijo ladeando la cabeza. «Sí», le dije, «porque todo va a seguir igual». No pidió detalles. Nunca le interesaron las partes pesadas de la vida. En cambio, me contó sobre su proyecto de ciencias y cómo la maestra le pidió presentarlo otra vez. Escuché grabando cada palabra en mi memoria. Esa noche guardé la carpeta sellada en el baúl de cedro junto al reporte policial y los mensajes. No porque quisiera vivir en el pasado, sino porque entendía su valor. Las pruebas guardadas antes por miedo ahora eran un recordatorio de lo que había protegido. Norberto llamó después para felicitarme. «Lo manejaste con garbo», dijo. Eso marcó la diferencia. Le agradecí, aunque en el fondo sabía que era más que garbo, eran los años. Estando ahí cuando Adrián, no los pequeños actos diarios de cuidado que construyeron la base de nuestra vida. Después de la cena, Citlali se acurrucó a mi lado en el sillón con un libro en las manos. Leí por encima de su hombro. Un rato luego, me recosté escuchando el zumbido tranquilo de nuestro hogar. La lucha había terminado. Ella estaba aquí donde pertenecía. Y sabía sin sombra de duda que lo que viniera después lo enfrentaríamos como siempre lo habíamos hecho juntas.